Bueno, pues a mí me tocó el artículo 386 hasta el 393. El artículo 386 habla de la definición de qué es un contrato colectivo de trabajo. El contrato de colectivo de trabajo se refiere a cuando existe uno o varios sindicatos contratados por uno o más patrones que pueden estar sindicalizados igualmente, o puede que no, puede ser un solo patrón que se encuentre de manera colectiva con otros patrones para realizar un convenio de contrato laboral con varios sindicatos o uno solo. El 386 bis, que habla acerca de los votos que pueden generarse dentro de los sindicatos en los contratos colectivos. Si por ejemplo hablamos de el sindicato de albañiles o de obreros de la construcción, si el sindicato quiere realizar un contrato con una compañía constructora que va a realizar un edificio, antes de que se realice el contrato, el sindicato tiene que realizar una votación interna con sus agremiados para decidir los lineamientos, si se lleva a cabo el contrato o no, si les conviene a los obreros o no. Cada sindicalizado, cada agremiado tiene derecho a un voto que es libre, secreto y directo. ¿Cómo se llama? Pueden votar por lo que ellos realmente consideran. El artículo 387 nos habla de la obligación del sindicato de generar un contrato colectivo de trabajo. ¿Por qué? Porque es la primera línea de defensa y de margen de errores hacia las empresas contratantes. El contrato tiene una validez de 6 meses. Si la empresa se niega a alguna de las pautas, alguna de las cláusulas de los contratos, el sindicato tiene el derecho a irse de huelga, el derecho a hacer una huelga, como lo marca el artículo 390. En su caso, si pasan los 6 meses y el sindicato se va a huelga, el contrato se alarga hasta el final de la huelga o hasta la solución de la misma. El artículo 338, cuando existe una mayoría de sindicatos, por ejemplo, se va a construir un rascacielos que no, con un solo sindicato no puede cubrir completamente la necesidad de personal de la empresa constructora, la empresa constructora puede contratar varios sindicatos. Por ejemplo, en una empresa donde se va a construir un edificio muy grande, puede estar el sindicato de obreros de la construcción, puede estar el sindicato de metalurgia, puede estar el sindicato de camioneros, o sea, pueden haber varios sindicatos en una sola construcción. Y por ende, para decidir las pautas laborales, el sindicato con mayor número de agremiados o mayor número en concordancia de votos positivos o negativos hacia cierta cláusula del contrato es la que va a tomar la decisión. El artículo 338 habla de que acerca de que realmente la mayoría de votos de cualquiera de los sindicatos es la que va a decidir en su momento cuál es la decisión final en las decisiones de las cláusulas de los contratos colectivos de trabajo. En el artículo 389 habla lo mismo, o sea, al final y al cabo los que deben decidir de manera directa y reflejar su voto de manera directa sobre las cláusulas de contratos, los motivos del contrato, fines del contrato, son las mayorías agremiadas, no son los sindicatos ni los representantes de estos. Al final tienen que ser los agremiados los que en caso de controversia decidan quiénes son los que van a desarrollar el contrato colectivo y sus pautas. El artículo 390, que es bastante extenso, en resumidas cuentas nos habla de la manera en la que se lleva a cabo un sindicato, cómo se establece un sindicato. El sindicato tiene que estar establecido ante la Junta de Conciliación y agremiados. Tiene que tener una competencia, tiene que estar establecida sus funciones, tiene que estar establecida la capacidad de personal que puede tener de agremiados, tiene que decidir a qué tipo de agremiados va a tener, si van a tener una capacitación, si van a tener una titularidad, si son técnicos, si son licenciados, si tienen algún, por ejemplo, el sindicato de maestros exige que tengas una licenciatura afín a educación. El sindicato de enfermeros te exige que el que va a estar sindicalizado tenga relación con el área en el que se va a desarrollar, ¿no? Todo eso, antes de desarrollar un sindicato, antes de establecerlo formalmente, tiene que desarrollarse en pautas muy específicas en cuanto a función, a nivel de trabajadores, a cantidad de trabajadores, a las funciones que van a desarrollar estos trabajadores. El 390 y el 390 bis nos hablan acerca de las reglas para establecer un sindicato. Es la manera más resumida de que encuentro de hacerlo, porque la verdad eran 4 hojas. El artículo 391 nos habla acerca de las reglas de contratación. Las reglas de contratación nos dice a qué está obligado el patrón. Si el patrón en alguna de las partes
exima al sindicato de ciertas funciones. El sindicato tiene derecho a la reclamación porque su función es esa, la defensoría directa del trabajador ante el patrón. El sindicato es el obligado a ver que se cumplan las constancias, a ver que se cumplan los reglamentos, a ver que se cumplan las pautas que se firmaron durante el contrato colectivo. En caso de que exista alguna discordancia entre el sindicato y el patrón, se deben establecer tribunales específicos para cada situación en las que puedan discutir acerca de cuál es el razonamiento del problema interno de la empresa, si es directamente en contra del sindicato, si es directamente en contra de un obrero o si es directamente contra un grupo específico de obreros que se encuentren dentro del sindicato. Todo esto debe ser resuelto por medio de los tribunales, como lo marca el artículo 392, que deben estar establecidos bajo el artículo 390 bis. El artículo 393 y final, si en el contrato colectivo de trabajo no alcanza a especificar, porque son demasiados trabajadores, días de descanso, días de sueldo, permisos y todo lo demás, debe ser establecido que si no está específico en el contrato, debe ser resuelto por medio de la ley y lo que diga la Ley Federal de Trabajo. Gracias. El artículo 394 establece que los contratos colectivos solamente pueden darse ante circunstancias que favorezcan a los empleados ante los contratos que hayan sido celebrados en el establecimiento con anterioridad. El artículo 395 habla acerca de una capacidad que tiene el patrón, que es de poder escoger a los empleados que él quiera del mismo sindicato contratista. Sin embargo, este artículo no aplica para los trabajadores de otros sindicatos que hayan entrado con anterioridad y que ya estén laborando dentro de la empresa. El artículo 396 dice que el contrato colectivo aplica para todas las personas que trabajan dentro de la misma empresa, no importa si son del mismo o de distinto sindicato. El 397 nos habla acerca de que los contratos colectivos, ya sean por tiempo determinado o por tiempo indeterminado, se tendrá que revisar de acuerdo a lo que está en el artículo 399, que habla sobre las condiciones que deben tener todas las solicitudes de revisiones de contratos colectivos. El 398 nos menciona los casos en los que los contratos colectivos pueden ser revisados. El primer caso es cuando el contrato se celebra entre un patrón o un sindicato. El segundo caso es cuando el contrato se celebra entre varios sindicatos. En ese caso, cuando la cantidad de solicitantes representen el 51%, se podrá llevar a cabo la revisión de los contratos. En el tercer caso es un poco parecido, es cuando el contrato se celebra entre varios patrones, pues el 51% de afectados por el mismo patrón y representen el 51% de los solicitantes, se podrá llevar a cabo la revisión del contrato colectivo. El 299 menciona las formas en las que se pueden solicitar una revisión de contrato colectivo. Estas solicitudes se llevan a cabo 60 días antes en los casos de contrato determinado. Estos contratos no pueden ser mayores de 2 años. Cuando son mayores de 2 años, estaríamos entrando en el segundo caso en el que se pueden llevar a cabo las solicitudes. Y pues del transcurso de los 2 años, en los casos de contrato indeterminado o por hora determinada, también se pueden llevar a cabo las solicitudes de revisión del contrato colectivo. El artículo 400 dice que cuando ninguna de las dos partes solicitan la revisión de los contratos, este contrato se extenderá por una duración igual a la que se estipuló en un principio en ese mismo contrato. El artículo 401 menciona los casos en los que el contrato colectivo se termina. El primer caso es cuando es por mutuo consentimiento. El segundo caso es por terminación de la obra y el tercer caso es cuando la empresa quiebra o cierra. El artículo 402 menciona que cuando una persona firma un contrato colectivo y al poco después el patrón se cambia de sindicato, el contrato colectivo seguirá las mismas normas que del último patrón. El artículo 403 menciona que las condiciones de trabajo seguirán vigentes en el establecimiento a pesar de la terminación
de un contrato colectivo o de la disolución de, del sindicato titular del contrato colectivo. El contrato de ley, al igual que el contrato colectivo, es un convenio formado por uno o varios sindicatos, tanto de trabajadores como de patrones. Según el artículo 404 de la Ley Federal del Trabajo, tiene como objetivo determinar las condiciones necesarias de trabajo a las que se dedicarán, o sea, a quién se dedicará la industria. Es básicamente lo mismo que el contrato colectivo, solo que este se enfocará a la empresa y el contrato de ley a la industria, tanto como local como también federal. Un requisito para que sea aprobada la solicitud del contrato de ley es que existan 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados. De lo contrario será nulo. Posteriormente se deberá de entregar la solicitud al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Si ellos determinan que cumplen con los requisitos para crear el contrato de ley, se publicará una convocatoria en el Diario Oficial de la Federación. El artículo 412 nos habla del contenido de un contrato ley. En su primer inciso, debe tener el domicilio y los nombres de los sindicatos de trabajadores y los patrones. En su segundo inciso, deberá tener las zonas en el que se aplicará. Ya puede ser una entidad federativa o varias entidades federativas. En su tercer inciso, la vigencia será de 2 años. El inciso 4 nos habla sobre las condiciones de trabajo señaladas en el artículo 391 de esta misma ley. El inciso 5 nos habla sobre las reglas para implementar la capacitación y adiestramiento de los trabajadores. El inciso 6 nos habla sobre las estipulaciones que deciden entre ambas partes. El artículo 413 nos habla sobre las cláusulas que se pueden establecer dentro del contrato de ley. Esas cláusulas solo las puede aplicar los sindicatos administrativos de cada empresa. El artículo 414 nos dice que el convenio deberá ser aprobado por la mayoría de los trabajadores del mismo convenio y la mayoría de los patrones que estén a su servicio. El artículo 415 nos habla de cómo un contrato colectivo puede ascender de categoría y hacerse un contrato de ley. Para que esto pase, el contrato colectivo debió haber sido celebrado por más de 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados en una cierta rama industrial o entidad federativa o varias entidades federativas. Ahora, para que un contrato colectivo ascienda a contrato ley, tiene ciertos requisitos que cumplir. Primero, la solicitud deberá darse por el sindicato de trabajadores o de patrones ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En segundo punto, los sindicatos de trabajadores y patrones comprobarán que satisfacen el requisito de la mayoría, que está señalado en el artículo 406 de esta misma ley. El punto número 3, se necesitará una copia del contrato y en ella se señalarán los datos de su registro. El punto número 4, el Centro Federal de Conciliación, después de dar el visto bueno, ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad federativa en el que se está tramitando. Y tendrán 15 días por si hay alguna oposición. Si no se formula ninguna oposición, el presidente de la República o el gobernador del estado declarará obligatorio el contrato ley. El artículo 416 nos dice que el contrato de ley producirá efectos en la fecha que diga el diario oficial de la Federación o el periódico de la entidad federativa donde se está tramitando. El artículo 417 nos habla que el contrato ley se aplicará a cualquier disposición que esté en contra o que sea opuesto por un contrato colectivo dentro de una empresa, menos en los puntos en la que ésta sea favorable para el trabajador. En el artículo 418 nos dice que la administración del contrato ley lo hará el sindicato que tenga el mayor número de trabajadores dentro de la empresa. El artículo 419 nos habla sobre las normas que se observarán para la revisión del contrato ley. Podrán solicitar
la revisión tanto los sindicatos de trabajadores como los patrones que representan a la mayoría. La solicitud se presentará ante el Federal de Conciliación y Registro Laboral 90 días antes del vencimiento del contrato ley. Y una vez que la autoridad reciba la solicitud, después de verificar los requisitos de mayoría, convocará a los sindicatos de trabajadores y patrones y a los patrones afectados a una convención. Ahora, si los sindicatos de trabajadores y los patrones llegan a un convenio que cumpla con lo previsto en el artículo 414, el titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se lo comunicará a la Secretaría del Trabajo para su publicación en el diario oficial de la Federación o bien en el gobernador de la entidad federal. Y las reformas surtirán efecto a partir del mismo día de la publicación, salvo que el convenio señale una fecha distinta. Ahora, si al concluir el procedimiento de revisión, los trabajadores del sindicato de trabajadores y los patrones no llegan a un acuerdo, el contrato de ley se tendrá por prorrogado para todos los efectos legales en el que haya lugar. Los contratos ley serán revisables cada año en el que se refiere a los salarios en efectivo por cuota diaria. El artículo 420 nos dice que si ninguna de las partes solicitó la revisión o no ejerció su derecho a huelga, el contrato ley se prolongará por un periodo igual a que se hubiese fijado para su duración. El artículo 421 nos dice que el contrato de ley terminará únicamente por el mutuo consentimiento de las partes representantes de la mayoría de cada una, previa consulta mediante voto personal, libre y secreto de los trabajadores.